Hola, muy buenas operadores, aspirantes. Hoy es domingo 10 de septiembre de 2023 y el contenido de este vídeo va a ser un poquito diferente a lo que es habitual en este canal. Aprovechando que es domingo y que los mercados están cerrados, quería comentaros que este canal ha ascendido de nivel. Este canal ha llegado a nivel gurú. Bien, lo que pretendo con este vídeo es dejar un único tip que probablemente no se ha apreciado todo lo valioso que puede llegar a ser, pero aún así lo voy a dejar para quien quiera aprovechar. Bien, si recordáis en el vídeo anterior, decíamos o habíamos hecho una predicción de que este hombro cabeza hombro que estáis viendo en pantalla tenía una proyección para llegar hasta estos niveles. Como veis, el tamaño de la cabeza lo proyectamos y más o menos la predicción era para llegar a estos niveles. Niveles que además por nuestra metodología, y si vamos a esta entrada de pauta 1, pauta 2 y vemos su correspondiente pauta 3 en la zona marrón, nos llevaba a una zona de 161 exactamente coincidente con el nivel de la proyección de este hombro cabeza hombro. Además, nivel que era un extremo de esta zona marrón. Además, veníamos a saltar estos stops de aquí, en fin, lo tenía todo, como os comenté, para poder venir el precio aquí y yo buscar aquí largos. Bien, ¿qué es lo que hice? Una predicción que se ha cumplido, ¿no? Eso es nivel gurú. De hecho, como veis, tenía un largo aquí, largo que os dije que en este momento cuando hablamos de esta predicción el precio estaba aquí y yo dije que el precio iba a venir aquí. Como veis, este largo me sacó en el stop loss. Bien, vale, a partir de este punto, todo lo que estoy diciendo y el lenguaje que estoy utilizando espero que nadie se lo haya creído y que no le deis validez a la palabra predicción. Lo que yo hice no fue una predicción. Lo que yo planteé fue un escenario que a mí, por mi metodología y por mi forma de operar, me gustaría que se diese. Y donde yo decía que si ese escenario se daba, yo iba a operar aquí. Por cierto, he operado aquí. Si mi escenario se cumple, yo lo ejecuto. Eso es lo que dijimos. Pero estamos acostumbrados a ver en el 99,9% de los canales de YouTube que esto mismo sería aprovechado para decir que, bueno, que ya soy gurú, que predigo lo que va a hacer el mercado y que tengo una probabilidad alta de acertar lo que va a hacer el mercado. Bueno, eh, realmente miento. Ojalá el 99% de los canales hicieran esta predicción y luego la mostraran en real. Ya eso sería bastante. Pero aunque así se hiciera como estoy haciendo yo, esto es una cosa que no tiene ningún sentido creerlo y pensar así. Si todavía hay seguidores de este canal que tenéis este modo de pensamiento de que yo predigo que esto tiene una probabilidad, como además es un hombro, cabeza, hombro, y hay un análisis técnico que me dice que esto tiene un 70% de probabilidades de cumplirse y que por tanto sí que tengo una capacidad predictiva, si hay algún trader aspirante a trader, porque obviamente trader no puede ser si piensa así, si hay algún aspirante a trader, seguidor de este canal, que aún tiene esa mentalidad, no pasa nada, no pasa nada. Es decir, sencillamente es que estará en una fase muy inicial de aspirante a trader. Incluso yo, que soy un mero aspirante a trader, estoy en una fase bastante posterior a esa. Yo sé que no se puede predecir. Aun mostrándolo y demostrándolo, os digo que esto que estáis viendo no es real. Yo no puedo predecir esto. ¿Ha funcionado? Sí. ¿Por qué? Porque ha sido un escenario que yo he planteado como posible y por tanto puede darse o no darse, sin más. Lo único que yo planteaba es que si este escenario se daba, yo iba a ejecutar una operación. Eso es lo importante. Y aún así es más importante que lo que yo he dicho que iba a hacer lo he cumplido y lo he hecho. ¿Ha salido bien? Sí. De momento el precio está aquí, ha respetado el posible escenario que yo planteé. Pero eso no es importante, el hecho de que haya salido bien o haya salido mal. Puede salir mal todavía o podía haber salido mal aquí el precio, seguir tirando y saltarme los stops. Esa no es la cuestión. Y mientras no entendamos eso, estaremos en una fase de aspirantes muy inicial y no pasaremos a la siguiente fase. No sé si esto es difícil de entender o no es difícil de entender. Creo que es muy sencillo de entender, pero tal vez no lo es tanto de asimilarlo y de tenerlo en vena. Por eso he aprovechado este domingo para simplemente recalcar esto y decir, no os creáis cuando alguien dice esto y luego os muestra esto. Cosa que, por cierto, ya os digo, que también es difícil de ver. No he visto a nadie que diga esto y luego lo muestre en realidad que lo haya hecho, ni siquiera esto. Pero bueno, aunque así fuera como he hecho yo, esto que os estoy diciendo yo es falso, es mentira. Yo no he hecho una predicción, yo no he acertado nada. Se ha cumplido un escenario que yo
preveía que podía ocurrir, pero podían haberse cumplido. Esto no da dinero, esto no es predecir, no se gana dinero en el trading prediciendo, pero ni yo, ni tú, ni nadie. Es más, ni los institucionales pueden predecir que este hombro cabeza a hombro tiene un 80%, un 70%, como dicen, de cumplirse. ¿Quién me prueba que esto tiene una probabilidad X de cumplirse? ¿Cómo sabemos exactamente que esto tiene un 70%? Es más, si esto tuviera un 70, no un 70, un 60% de probabilidad de cumplirse, estaría ganando dinero todo el mundo, porque todos sabemos hacer esto. Es más, en nuestros inicios probablemente todos hemos intentado hacer esto. Yo os podría decir muy fácilmente, fijaos, un hombro cabeza a hombro, si no has entrado en una ruptura, te ha dado un inicio de movimiento y te ha dado un pullback. Te ha dado un pullback a la neckline, es decir, aquí estaba a huevo, era facilísimo. Entrar en el pullback y llevarse este recorrido era una probabilidad de un 85% porque te ha dado el pullback. Bueno, si eso fuera así de sencillo, fuera así de cierto, estaríamos ganando dinero todos, no ahora, hace muchos años. Sencillamente, bien, no tenéis por qué hacerme caso a mí, ¿por qué? Porque yo soy un aspirante, no soy un ganador consolidado. Y solo hay que hacer caso a los ganadores consolidados, por cierto. Correcto, lo admito, no tenéis por qué hacerme caso, pero pensadlo, dadle una vuelta y simplemente aplicad una mínima lógica. Si esto funcionara así, si esto fuera predictible, si en el mercado pudiéramos predecir ciertas figuras chartistas, sería bastante sencillo ganar y todos estaríamos ganando. Lo que te venden por ahí es decir, no, es que tienes que ser metódico, tienes que ser disciplinado y cumplir y ejecutar esta figura aquí. Vamos a ver, eso lo hemos hecho mucho siendo disciplinados y no nos ha dado dinero. Pero bueno, cada uno puede seguir con sus creencias. Simplemente intento introduciros en vuestra mentalidad una creencia nueva, que es una forma de trabajar en la que nosotros nos fijamos nuestros propios escenarios de lo que a nosotros nos interesa operar, y si esos escenarios se dan, ahí sí ejecutamos y operamos a rajatabla. Eso es lo único que estoy tratando de transmitir en este vídeo un poquito distinto al resto. Eso es lo que he hecho yo y únicamente quería mostrarlo como ejemplo, sin más. Pero nada más, es decir, fijaos, vámonos al SP500. ¿Qué tenemos aquí en el SP500? Lo mismo, un hombro cabeza hombro invertido cuya proyección nos viene aquí. Bueno, pues ha hecho un pullback muy profundo, pero como no ha llegado al hombro, que es lo que nos dice el análisis técnico, podríamos estar comprando por aquí en el pullback ahora mismo. Bueno, como sabéis, yo no estoy comprando aquí en el neckline y en el pullback al neckline. Yo vengo comprado desde la misma cocorota de la cabeza con una entrada y desde el mismo segundo hombro la segunda entrada, pero por motivos distintos al análisis técnico, absolutamente distintos. De hecho, este motivo es un retroceso a este primer impulso, es la entrada calmada que llamamos. No hay otro motivo, un motivo sencillo, pero no este hombro cabeza hombro. Este hombro cabeza hombro es la consecuencia de una formación que se ha dado por otra serie de cuestiones de fractalidad y como consecuencia se forma un hombro cabeza a hombro que puede ser una figura de reversión de la tendencia. Sí, claro, ahí está. Bien, no sé si con estos pequeños tips de ahora ya sí nivel gurú que somos, pues bueno, vamos a pasar a otro nivel gurú en el que yo creo que en este canal lo que va a tener que hacer únicamente es predicciones y luego sacar vídeos diciendo lo que acerté, porque yo dije que iba a ocurrir y ocurrió. Pero dejar de mostrar resultados porque eso no tiene excesivo interés. Tienen mucho más interés estos canales que dicen que son predictores del mercado, ¿no? Bueno, espero que estas pequeñas indicaciones le valga al menos a una sola persona de los que vea este vídeo para reflexionar y de verdad darse cuenta de qué va esto del trading, porque es muy fácil y muy tentador caer en que podemos predecir, es por donde hemos pasado todos, pero he querido aprovechar esto, a pesar de que he predicho y de que hemos acertado y de que se ven estas figuras, como veis, niqueladas, clarísimas, preciosas de hombro, cabeza a hombro. Esto no vale, esto no vale. Y si alguien me demuestra que esto sí que vale y me enseña un track record de 2 años donde operando hombros, cabeza a hombros gana, ojo, que no digo que no sea posible, por supuesto, pero no por el nivel de predicción, sino será posible por muchos otros factores, como una gestión perfecta del riesgo, una estrategia de dónde atacar estos hombros, cabeza a hombros perfecta, etcétera, etcétera, etcétera. No digo que no sea posible, pero todavía no lo he visto, por cierto, y ojalá alguien me lo enseñara. En fin, lo único que quería recalcar en este vídeo era, bueno, aprovechar que se han dado estas circunstancias para que reflexionéis, porque este tip, os aprovecho a que vayáis a ver el último vídeo de Joaquín, que hay otro tip también muy parecido, de otra índole técnica, pero otro tip
que tiene una importancia mucho más grande de lo que estoy convencido que la mayoría de la gente que ha visto el vídeo es consciente. Si no le dais la importancia, volved a ver el vídeo, el último vídeo de Joaquín, donde explica perfectamente cómo gestiona las entradas, cómo pierde poco, porque esa es otra píldora que su precio es oro y que probablemente no sepamos apreciar. Bueno, únicamente esto es un consejo de alguien que no es nadie, como soy yo, que soy un aspirante que sabéis, lo bueno que tenéis es que sabéis mis consejos, la validez que tienen, porque sabéis el nivel que tengo, porque lo muestro. Cosa que del 99,9% de los canales no podéis decir. Todos los consejos que os dan no sabéis la validez de esos canales. Excepto, bueno, como comento el de Joaquín, que obviamente es un trader ya sentado hace muchos años, un trader ganador, ¿no? Pero el resto de canales que no han mostrado nunca nada, ¿qué validez tienen esos consejos? Bueno, los míos tienen poca porque no soy un gran trader súper consistente, pero tienen la que sabéis que tienen. Simplemente quería resaltar esto. Pues nada, sin más os dejo con este pequeño par de consejos, tanto el mío como el que os remito del último vídeo que me pareció muy interesante de Joaquín, para todos aquellos que queráis reflexionar un poco este fin de semana de estas pequeñas cosas que de verdad que parecen tontería, pero poquito a poquito vamos sumando estos pequeños tips y luego no son tan pequeños y vamos avanzando. Bien, pues nada, se despide este nuevo canal que ha llegado a nivel gurú. Espero que lo sepáis valorar y dejéis muchos likes, porque a los gurús se les dejan muchos likes y muchos comentarios. Así que sin más, os despido ya a todos. Espero que paséis un buen fin de semana. Y si este tipo de contenido lo veis bastante irrelevante y no os gusta, también os animo a que lo digáis con toda claridad en los comentarios, que no pasa nada y no dejaré más tips de estos. Así que espero que la semana que viene os deseo a todos, como siempre, tengáis muchos y muchas y muy buenas operaciones. Hasta luego.